Luego de la invasión de los babilónicos a Jerusalén en cabeza del rey Nabucodonosor en el año 586 a.C., en donde se destruye el glorioso templo de Salomón, conocido históricamente como el primer templo, y en donde a su vez miles de judíos son deportados hasta Babilonia, llega el imperio medo-persa. Pasaron 70 años para que se cumpliera la promesa de Dios hecha por Jeremías, por Isaías, que vendría un rey que les permitiría regresar a Jerusalén. Este rey fue Ciro el Grande, del imperio medo-persa o aqueménida, quien emite un decreto en el que permite tanto el retorno de aproximadamente 42.000 judíos en cabeza de Zorobabel, así como la construcción del templo de Dios. Este fue el primer grupo que regresa a Jerusalén. A 2 años de haber llegado a Jerusalén, lograron construir un altar muy sencillo en el mismo sitio donde estuvo el anterior templo, obra que para muchos fue motivo de inmensa felicidad, porque pudieron hacer sus ofrendas a Dios. Pero para los ancianos que alcanzaron a conocer el primer templo, fue motivo de gran tristeza, pues no era en absoluto semejante al anterior. Mientras continuaban con las bases del templo, fueron detenidos por un grupo de enemigos que buscaron frenar con engaños ese proyecto. Pero los líderes judíos enviaron cartas al rey Darío de Persia para que recordaran que si ellos estaban construyendo el templo, era por causa de un decreto del rey Ciro donde les daban ese permiso. Fue así como 20 años después de haber llegado, pudieron terminar la construcción del templo en el año 516 a.C. Sin embargo, Israel era un pueblo muy pobre y estaba en un ambiente deplorable. Y debido a esas circunstancias, 58 años después de la construcción del templo, es decir, en el año 458 a.C., se permite un nuevo regreso, esta vez con Esdras, quien va con unas 6.000 personas y con muchos regalos, ya esta vez por parte de otro rey llamado Artajerjes. Este fue el segundo regreso de judíos que sale de Babilonia hacia Jerusalén. La ciudad, a pesar de que ya tenía su templo y contaba con un poco más de estabilidad, seguía siendo vulnerable porque no tenía muros que la protegeran. Ese mensaje se le hizo llegar a Nehemías, quien era un hombre de mucha confianza del rey Artajerjes. Es por eso que Nehemías le pide permiso al rey, ora a Dios y le concede a Artajerjes recursos, dineros y provisiones para que fuese a hacer esa construcción. Eso sucedió 13 años después de que Esdras retornara a Jerusalén, es decir, en el año 445 a.C. Finalmente, logrando su cometido, se restaura estructuralmente el pueblo de Israel nuevamente con su templo y sus muros, generando una aparente estabilidad. Sin embargo, Israel sigue siendo un pueblo súbdito y tributario de los persas. En el siguiente video vamos a mirar qué pasaba con los persas en relación con las demás naciones del mundo. Muchas gracias.